Tiempo de reconstrucción. Y hoy vamos a hablar en estos minutos acerca de que la reconstrucción es primeramente espiritual. La reconstrucción es primeramente espiritual. No comienza en lo externo, comienza en lo interno. No comienza en la apariencia, comienza en un cambio interno. Y ese cambio interno Dios lo comienza a través del Espíritu. Así que toda reconstrucción primeramente es en el Espíritu, es dentro de nosotros, es en nuestra dimensión y en nuestro ser espiritual que Dios comienza a obrar para una verdadera reconstrucción. Amén. Quiero leer en el libro de Esdras, un libro que les he recomendado leer estos días, así como el de Nehemías, el de Ageo y Zacarías, como profetas que profetizaron en ese tiempo, en el tiempo de reconstrucción que encontramos en la Biblia. Y creo que es interesante leerlos. Son libros bastante cortos que podemos leer en la semana y compartir con la familia. Pues leamos el libro de Esdras en su capítulo 1 y sus versículos del 1 al 11. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Miren lo que un gobernante pagano, por decirlo en algún momento así, es capaz de decir. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa al Señor Dios de Israel. ¿Qué dice después allí entre paréntesis? Él es el Dios. Ese reconocimiento de un gobernante. Y Dios quiera que todos nuestros gobernantes, ¿puedes orar conmigo? Que todos nuestros gobernantes reconozcan que Jesús es el Señor, que Él es el soberano y Él es el eterno. Amén. Y no solo que lo reconozcan, sino que hagan como este rey Ciro, cumplan su voluntad, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado, escuche bien, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, ¿con qué? Con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? Los jefes. ¿Dónde están los jefes de la casa? Aquellos que dicen, aquí mando yo, porque yo soy el hombre de la casa. Aquellos que dicen, yo soy la cabeza, porque Cristo lo dice en la Biblia. Levanten su mano. Ah, pero al principio había mucha mano levantada. ¿Y qué pasó? Los esposos, cabezas de la casa. Sí, yo entiendo que a veces usted es la cabeza y su esposa el cuello. Sí, y ella lo dirige para donde usted sabe. ¿Sí? No le voy a decir a las esposas cuello que levanten su mano. Ya las conocemos. Son todas. Son todas. Pero también hay jefas de familia. Levante su mano. Hay jefas de familia acá. La reconstrucción primeramente es espiritual. La reconstrucción primeramente es espiritual. Y así como Dios despertó a un gobernante, necesita Dios despertar en el espíritu a cada jefe, jefa y cuello de familia. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes, todo aquel que tiene un llamado y un ministerio, los levitas, todos aquellos que han sido escogidos para servir a Dios, todo aquello cuyo espíritu despertó Dios para subir ¿a qué? A edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron ¿con qué? Con plata, con oro,
con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció. ¿Cómo se ofreció? Voluntariamente. En estos días estamos hablando, conversando, un grupo de hermanos, y les invitaba a descubrir el gozo que hay en el dar. Cuando damos, y por eso es que Dios ama al dador de corazón alegre, cuando damos, mire, es que a veces nos duele. Y no digo que no hagamos un sacrificio, pero además del dolor que tal vez te produce el desprenderte de algo que para ti tiene un valor, luego de eso debes encontrar el gozo y no quedarte en el dolor. Hay un gozo en el dar. Hay un gozo que llena nuestro espíritu cuando ayudamos, cuando damos, cuando compartimos de lo que tenemos. Y es allí donde vamos a entender claramente cuando la Biblia dice es mejor dar que recibir. Sí, hay un gozo en recibir, especialmente para aquellos que somos del lenguaje del amor según los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, que es recibir regalos. Aquellos que tenemos ese lenguaje, nos encanta recibir cualquier incluso detallito. Y hay un gozo en el recibir, pero la Biblia te invita a encontrar el gozo que es más grande cuando damos. Y había un decreto aquí para las personas, pero había también, además del decreto, una ofrenda voluntaria. Quiere decir que había un deber en todos los judíos de aportar y reconstruir a Jerusalén. Quiere decir que toda la familia está llamada a un tiempo de reconstrucción. Todos estamos llamados a reconstruir, desde los más pequeños hasta los más grandes, estamos llamados a reconstruir. Diga conmigo, es un deber. Es un deber. Pero también está el voluntariado en aquello que no se te está pidiendo de más, sino que sale de tu corazón, donde vas a experimentar el gozo del dar o el gozo de reconstruir. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor, que Nabucodonosor, un rey anterior, había sacado de Jerusalén cuando destruyeron el templo y agarraron y tomaron todos los utensilios de la casa del Señor. Los había puesto en la casa de sus dioses. Y mira el orden que está colocando este gobernante. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Escuche, 30 tazones de oro. Eso debe valer algo. Alguito, pues. 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Si es plata, ¿verdad? Aquellos que saben calcular algo de eso. Todos los hizo llevarse Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, porque eso era de Dios y porque eso pertenecía al templo. Y a Dios se le da lo que le pertenece. Por eso Malaquías habla a Dios a través del profeta y dice, ustedes me han robado. Y es que te hemos robado porque es que las ofrendas y los diezmos son del Señor. Dios tocó el corazón de los líderes, hermanos. Comenzó tocando el corazón de un rey porque había que habilitar desde el punto de vista legal. Con un decreto había que habilitar desde el punto de vista legal. Con un decreto la reconstrucción. Pero la reconstrucción no era posible si solo un gobernante la decretaba. La reconstrucción de nuestro país no va a ser posible solo con un cambio de gobernante. ¿Me escuchó? Y en esto no estoy en contra de ningún presidente. Digo ninguno porque parece que tenemos dos ahora. No estoy en contra de ninguno. ¿Por qué? Porque todo presidente debe cesar en algún momento sus funciones. Pero la reconstrucción, escucha hermano, deje de estar pensando esto. La reconstrucción espiritual, porque todo comienza en el espíritu. La reconstrucción política, porque es que tenemos nuestras instituciones están destruidas. La reconstrucción económica, social de nuestro país, no
depende solo de un cambio de la mentalidad de un gobernante, porque es necesario que los líderes, cabezas y cuellos de las casas, de los hogares, despierten espiritualmente para el tiempo de reconstrucción. Amén. Despertemos espiritualmente. Por eso Dios no toca solamente a un líder. Dios no toca solamente a un gobernante. Dios toca a los líderes, a las cabezas de los hogares. Dios despierta el espíritu de los líderes de las iglesias. Y permítame llamarles, ¿verdad?, para diferenciarles a los líderes religiosos. Les dio un gran deseo, puso en ellos algo. Les dio un gran deseo para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Ahora, los cambios en nuestras vidas, hermano, los cambios en nuestras vidas no comienzan solo en lo externo. Los cambios mayores en nuestro interior comienzan por Dios. Y en medida que Dios trabaja en nuestras actitudes y en la medida que Dios trabaja en lo que creemos, en la medida que Dios va cambiando esos pensamientos contrarios a su palabra en nuestras vidas, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y hay cosas que usted no sabía y hay cosas que estaba haciendo mal por desconocimiento. Hay cosas que estaba omitiendo por ignorancia de los principios. Hay cosas que desconocíamos y hay cosas que pudimos haber evitado, mucho dolor, si hubiésemos conocido antes la palabra del Señor. Amén. Si hubiese conocido el Evangelio. Esto nos hizo libres. ¿Sí? Pero Dios va trabajando en nuestras actitudes, en nuestro sistema de creencia, incluso en nuestros deseos. Porque no solo en nuestra apariencia religiosa Dios trabaja. Y lamentablemente a Venezuela llegó mucha religiosidad. O llegó el Evangelio y se mezcló con nuestra religiosidad. Con nuestro misticismo religioso como cultura. Pero entonces vino la religión y ellos sí se vistieron como decían los religiosos de la época e hicieron culto como hacían los religiosos de la época, según alguna cultura, en las mismas imágenes religiosas que les trajo la iglesia, detrás o dentro ocultaban sus imágenes. Y ellos trataban y se hacían los que estaban siendo evangelizados, pero al final en lo oculto, y viene el ocultismo. En lo oculto seguían adorando a sus dioses. Quiere decir que era solo un cambio de apariencia. ¿Cuántos de nosotros en algún momento fuimos identificados por esto? Y en algún momento teníamos amigos en la comunidad, éramos incluso los organizadores de eventos, teníamos amigos con los cuales compartíamos tal vez no cosas muy sanas, pero una vez que llegamos al Evangelio hubo un cambio en nosotros tan impresionante. No digo que no haya un cambio en el espíritu, pero se vio mucho más ¿dónde? Caminábamos por las calles y por las aceras sin mirar a nadie. ¿Para dónde íbamos? Para la iglesia. Y se conocían el atuendo. Las mujeres dejaron de arreglarse, dejaron de cortarse el cabello, dejaron de maquillarse, dejaron de vestirse. Escuche bien, lo importante es la vestimenta decorosa, que usted pueda cubrir bien su cuerpo, ¿verdad? Y sea decoroso en aquello con lo que se viste. ¿Sí? La Biblia lo que dice, no dice que no utilices joyas ni que utilices todo esto, no. Es un tiempo, es una cultura que hay que entender muy bien. La Biblia dice es que antes de ser más bien adornada de una forma externa y en apariencia con todas las joyas que tienes, que haya un cambio primero en el espíritu. Porque la reconstrucción, ¿dónde comienza? En el espíritu. Usted puede ver una casa hermosa, una casa lujosa, pero ¿cómo está el espíritu de esa casa? O sea, ¿cómo funciona realmente la familia? ¿Cómo funciona realmente el matrimonio, el hogar? Solo viven de apariencias. Y muchas veces en la religión nosotros vivimos de apariencias. Sí, luego se hizo un hábito identificarnos a nosotros por la Biblia. Es cierto. Pero muchos de nosotros tal vez habíamos experimentado solo un cambio de religión. Y dijimos, no, esta religión es mejor, no, esta religión es la verdad. Yo nunca estuve de acuerdo con la religión que me enseñaron mis padres. Otros, incluso, llegamos a nacer en una familia ya cristiana. Escúchame bien, no por nacer en una familia cristiana o desde pequeño tus padres asistir a la iglesia quiere decir que ahora tú eres salvo y que tú eres cristiano. No, porque puedes solo estar viviendo de apariencia.
Escuche bien, todo niño que nace en un hogar cristiano necesita en su momento reconocer y encontrarse con Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tener un encuentro personal con Dios y aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Por algo que en algún predicador, en algún momento, estos predicadores viejos con sus ocurrencias dijo: Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Usted no va a llegar a la presencia del Señor. No, Dios, no te acuerdas de mí. Yo soy tu nieto. Porque mi mamá iba a la iglesia y era una mujer muy buena cristiana. No solo era su apariencia, era que en el espíritu esta mujer, mi mamá era una excelente creyente. Mi papá era pastor. Si no tiene nietos, menos tiene bisnietos. Porque muchos de nosotros fuimos encaminados a los pies del Señor a través de los abuelos. Mi abuela, no, mira, Dios decía, no, que es una relación personal. La salvación es individual. Mi mamá fue misionera, partió ya con el Señor. Pero fue una misionera, ese era su ministerio. Fue una misionera y anduvo en los campos y predicó el evangelio con todas esas limitaciones que tal vez en algún momento existió, y montarse en un burro, en una mula para poder llegar caseríos de un lugar, caminar horas y poder predicar en los campos. Ella lo hizo. Una mujer de Dios, una mujer con muchos dones espirituales, una mujer que murió en el Señor. Pero yo no puedo llegar con los méritos de mi mamá a la presencia del Señor. Llego con los méritos de Cristo, reconociendo que Él es mi Señor y mi Salvador. Y nuestros hijos necesitan ese encuentro personal con el Señor. Amén. Porque no es de apariencia. No es que nos vestimos solo como cristianos. No es que caminamos solo como cristianos o hablamos solo como cristianos. Y tenemos un vocabulario religioso en la iglesia y tenemos otro vocabulario antirreligioso en casa. Porque de la religión a la antirreligión, mire, eso es una línea muy delgada que nos divide. Y hemos querido, yo no digo que está mal ser religioso, escuche bien. No está mal que usted religiosamente cumpla con algunos hábitos. Pero Jesús dijo, el que quiera practicar la verdadera religión, visite a las viudas, a los huérfanos. Tiene que ser en una religión, un ministerio de ayuda. Sí, somos una religión, ¿ok? Nos llaman y nos llamamos cristianos evangélicos, sí, pero si estás entendiendo el tiempo de reconstrucción para tu vida, más que ser un cristiano evangélico, tienes que ser una persona transformada en tu espíritu por el Espíritu Santo del Señor. Y es lo que luego va a traer toda una apariencia de piedad. Es lo que luego va a poder ver en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y son los frutos de la obra que Dios está haciendo. Y son los frutos de arrepentimiento de que en verdad estás cambiando tu vida porque Dios ha despertado tu espíritu. Y no es solamente de apariencias, porque Dios conoce, dice la Biblia, el corazón del hombre. Diga conmigo, la reconstrucción es espiritual. Estos cambios internos conducen a acciones de fe. Escucha bien, cuando tú eres un cristiano, cuando tú eres una persona que ha despertado en el espíritu, los siguientes pasos que das en tu vida son pasos de fe y no de emocionalismo. Cuando tú eres religioso en apariencia, entonces tus pasos no son de fe, son de impulsividad, de llevado por tus emociones, porque tú sientes que, hermano, esto no es solo sentir, porque Dios no coloca en nosotros solo el querer, coloca también el hacer. Entonces no es que tú has llevado, ay, hoy sí amanecí con ganas de ir al servicio, ay, que amanecí con unas ganas tremendas de congregarme, ay, que tengo unas ganas de cantar al Señor, y como el domingo siguiente no tenías ganas, entonces no vienes. No. Así no es el evangelio y así no es la relación con Dios. Por eso apuntamos a más que tener una religión, es que tengamos una relación transformadora con Dios Padre a través de Jesucristo. Amén, a través de su Espíritu Santo. Entonces tal vez tú has intentado con tus propias fuerzas reconstruir tu vida. Has intentado con tus propias fuerzas reconstruir tu matrimonio. Has intentado con tus propias fuerzas reconstruir a tu familia. Y tal vez esta serie te llega como anillo al dedo y dices, sí, voy a seguir intentando reconstruir.
Mi hermano, si Dios no te despierta en el espíritu, solo vas a tener una apariencia de reconstrucción en tu vida, solo una apariencia de reconstrucción en tu matrimonio y solo una apariencia de reconstrucción en tu familia. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el cambio comience en el espíritu, en ti, en que puedas tener la actitud correcta para que tus siguientes pasos de reconstrucción de tu vida, los siguientes pasos de reconstrucción de tu matrimonio, los siguientes pasos de reconstrucción de tu familia en todas las áreas, sean pasos que das movido por la fe y la confianza en el Señor. Son pasos que das en la fe y por la confianza que está en tu espíritu. Qué bueno es el Señor. Mire, después de 48 años de cautiverio, escuche más o menos la historia. El pueblo de Judá se había convertido en una nación arrogante. Claro, tenían un templo construido por Salomón, que era una maravilla. Naciones y jefes de estado de diferentes partes del mundo acudían a Jerusalén a hablar con Salomón, y tenían, ¿verdad?, ese prestigio. Se habían convertido en una nación arrogante y prepotente. Pero luego caen en la destrucción de su templo, de sus murallas, de su ciudad, capital espiritual, que era Jerusalén, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí fueron sometidos, allí fueron humillados. No es que Dios los humilló de esa forma así porque le provocó, es que sus propias actitudes o comportamientos pueden llevar a una persona a la destrucción, ¿sabe? Tus impulsos, tus deseos, tus creencias, cuando te has dormido espiritualmente y solo carnalmente conduces tu vida sin los principios de Dios y sin un despertar espiritual, pueden llevar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tus hijos a la destrucción. Pero Dios es un Dios de misericordias. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Y el tiempo de reconstrucción para nuestra vida es una oportunidad valiosa y cuidado, sino única, para reconstruir lo que en este momento se ha deteriorado en tu vida. Creo que es un tiempo que debemos aprovechar, ¿sabes? Sí, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, pero llega un momento que no podemos recuperar las cosas que hemos perdido. Pero este es un tiempo para reconstruir. Después de 48 años, esta arrogante nación fue humillada. Cuando cambiaron, escuche bien, la actitud, cuando cambiaron el deseo, cuando clamaron a Dios, fue que terminó Dios con la disciplina para este pueblo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos del Señor? Dios está dando una oportunidad. Entonces, cuando cambia esta actitud, termina la disciplina. Yo creo que Venezuela tiene que cambiar su actitud hacia Dios. Hemos colocado otras cosas en primer lugar que a Dios. Hemos colocado tal vez el dinero en primer lugar, y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hemos idealizado a personas. Se ha rendido cultos a hombres. Se ha rendido cultos a muertos. Y nos hemos olvidado de Dios. Y en apariencia somos un pueblo cristiano. En apariencia. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, una vez que termine esta disciplina de Dios para un pueblo que ama, Dios le dio la oportunidad de regresar a casa para volver a intentarlo. Una vez que Dios despierta tu espíritu, Dios te está dando una oportunidad para regresar y volver a intentarlo. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Que Dios es el que coloca en nosotros y produce tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios, dice la Biblia, que es agradable y perfecta. Y la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Amén. Entonces Dios va a colocar en ti, en las cabezas de los hogares, aquellos que despiertan en su espíritu, Dios va a colocar tanto el querer, pero no solamente es un deseo, va a colocar el hacer. Y el hacer va a ser un paso de fe, no un paso emocional.
o lleno de emocionalismo, porque tú estás haciendo un cambio en el espíritu y tu cambio en el espíritu te lleva a actos de fe, pero tus cambios en apariencia religiosa solo te llevan a vivir emocionalmente los momentos en tu vida. Así que la reconstrucción sin Dios es imposible, hermanos. Reconstruir un matrimonio sin Dios es imposible. Reconstruir un hogar sin Dios es imposible. Reconstruir un hogar desde la carne y no desde el espíritu despierto por Dios es imposible. Y reconstruir una nación como Venezuela sin Dios es imposible. Necesitamos a Dios en nuestra nación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sin un despertar en el espíritu es imposible la reconstrucción. Pídale a Dios que le dé el deseo de seguirle más cerca o más de cerca. No sea un hijo distante de Dios. No sea un hijo que se levanta y no saluda a Dios. No sea un hijo que cree que tal vez Dios no está en su casa. No sea un hijo que se acuerda de Dios solo los domingos cuando oramos aquí. Pídale a Dios, quiero estar más cerca de ti. Amén. Y pídale a Dios despertar en el espíritu para que aprovechemos todos este tiempo de... ¿Por qué digo todos? ¿Sabes por qué? Porque según la historia, no está en la Biblia, según la historia de los registros persas, porque se ha estudiado también los libros y la historia de los persas, porque si los judíos estuvieron cautivos con ellos, ellos registraron en sus libros y en sus historias todo esto. Según la historia y registros persas, muchos judíos decidieron regresar a Jerusalén. Pero ¿sabes una cosa? Muchos más fueron los que se quedaron en Babilonia. Mira, quiere decir que el tiempo de reconstrucción es aprovechado por unos y por otros no. ¿Te das cuenta? Lamentablemente, muchos fueron a Jerusalén a la reconstrucción, pero muchos más fueron los que se quedaron. Me hace recordar ese versículo de que muchos son llamados. ¿Por qué? Porque decíamos el domingo pasado que la reconstrucción, ¿qué amerita? ¿Qué necesita? La disposición, esfuerzo, tiempo, recursos. ¿Por qué creen ustedes que mucha gente regresó pero más gente se quedó? Era un viaje. Era salir con toda su familia, porque escuche bien, no era que se iba el esposo a reconstruir y se quedaba la esposa. No era que se iba la esposa a reconstruir y se quedaba el esposo con los hijos. Era o vamos todos o nos quedamos todos. Pero los que se fueron estaban claros que la reconstrucción ameritaba esfuerzo, recursos, tiempo, pero sobre todo disposición. Por eso muchos se quedaron. ¿Por qué muchos se quedaron? Según los registros persas, muchos de ellos decidieron quedarse en Babilonia porque muchos judíos ya en cautividad en 48 años habían acumulado grandes riquezas. Habían prosperado en Babilonia. Regresar a su tierra natal para reconstruir significaría comenzar de cero. Porque las casas estaban destruidas, el templo estaba destruido, los muros estaban destruidos, las cosas estaban en ruina. Entonces necesitaban comenzar de cero. Entonces prefirieron más las riquezas y la comodidad antes del esfuerzo que ameritaba la reconstrucción. Hermanos, reconstruir tu vida amerita un esfuerzo. Y tal vez vas a tener que renunciar a cosas. Tal vez vas a tener que dejar cosas. Reconstruir tu matrimonio, tal vez vas a tener que comenzar de cero. ¿Sabe qué es de cero comenzar un matrimonio? ¿Quién se lo imagina? ¿O es que usted agarró como los cavernícolas que según algunas historias le dio un garrotazo? Iba a decir con un mazo, pero no me gusta ese término ahorita, no. Le dio un garrotazo y ya quedó así, mirándote y enamorada de usted y usted se la llevó alada por los cabellos. ¿Cuántos conocen esa imagen? ¿Sí? ¿Cómo comenzó usted? Y tal vez la reconstrucción de tu matrimonio va a comenzar y necesita comenzar en el espíritu, comenzar a enamorar otra vez a tu esposa. Acuérdese del tiempo en que eran novios. ¿Qué eras capaz de hacer para verla? ¿Cuántos hicieron cosas locas para poder ver a sus cosas extremas, esfuerzos grandes, caminatas? ¿Cuánto? Levante la mano. Ahora no puedes ni levantarte el sillón para abrirle la puerta cuando viene con el mercado. Y ahorita no lo puedes hacer. ¿Qué hacías? Señora, acuerden ustedes qué hacían para atraer a ese que les gustó, que fue su novio y que ahora es su esposo. Sí, ahora es mi esposo. Sí. Es tiempo de reconstrucción. ¿Cómo lo veías antes? Y tal vez sigue teniendo, tal vez no los mismos atributos. Tal vez los chocolates se derritieron, sí, es cierto. Tal vez cayó un poco de tejas ya. Tal vez no se ve en la apariencia igual, pero seguramente sigue siendo un hombre lleno de virtudes, diseñado por Dios especialmente para ti. Es un tiempo de reconstrucción. ¿Y qué cosas hacías? Te desvivías, te arreglabas, le atendías, le dabas las cosas que a él le gustaba.
Ahorita ni un vaso de agua le serví. Servítelo tú, casi yo estoy cachifa, todo con 20 muchachos. No, hermano. ¿Cómo reconstruyes tu hogar si no vas y comienzas de cero? Debes estar dispuesto a comenzar de cero tu reconstrucción. Hermano, no queremos comenzar a reconstruir a nuestro país. Tal vez nos toque comenzar de cero. Tal vez nos toque comenzar de cero. Por eso muchos no reconstruyeron. Dijeron, es que hay que hacer, bueno, siga viviendo de apariencias. Siga viviendo en cautiverio. Siga viviendo lejos de lo que Dios tiene para usted si no quiere reconstruir. Hermano, pero yo le invitaría en esta mañana, por lo menos, haga esta oración conmigo y dígale al Señor, despierta mi espíritu. Amén. Despierta mi espíritu para aprovechar el tiempo de reconstrucción. Según Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, que habla de la parábola del sembrador. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, los que oyen la palabra. Y escuchen lo que dice el 19. Y los tiempos de este siglo y el engaño de las riquezas o bienes y las codificaciones de otras cosas, la entrada y la palabra y se hizo infructuosa. Dice la palabra del Señor que la semilla fue sembrada. Los que cayeron entre espinos son el tipo de personas que reciben la palabra del Señor, pero el afán de las riquezas hace que esta semilla no crezca y dé fruto. Los afanes de las riquezas la riqueza hace que se ahogue esta semilla. No permita que su afán en este tiempo de una economía tan difícil, por trabajar, por producir, por mantener abierto su negocio, porque ahora le impida disfrutar de un tiempo de reconstrucción. Porque si es necesario dejar algo para salvar su matrimonio, debes hacerlo. Si es necesario soltar algo para salvar tu vida y reconstruirla, debes hacerlo. Si es necesario apartarte de algo para restaurar y reconstruir tu hogar, es necesario hacerlo. ¿Ven? Siempre y cuando cada decisión sea un acto de fe y no una impulsividad llevada por las emociones. Los creyentes de la actualidad debemos tener cuidado de que ninguna comodidad, seguridad o posición material nos impida hacer lo que Dios quiere. Los creyentes de la actualidad debemos tener cuidado de que ninguna comodidad, seguridad o posición material nos impida hacer lo que Dios quiere. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Levanta tu mano conmigo. Le podemos pedir al Señor que despierte nuestro espíritu, porque estamos convencidos hoy que la reconstrucción de nuestras vidas, hogares, matrimonios, familias y de nuestra nación debe comenzar en el espíritu. Levanta tu mano conmigo y dile, Señor, toca mi espíritu, como tocaste el espíritu del rey Ciro en Babilonia, en Persia, para que despierte y pueda reconocer que tú eres Dios. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que toques el espíritu de cada uno de los jefes de familia. Sean hombres o mujeres, Señor, toques el espíritu de ellos para la reconstrucción. Toques el espíritu de las esposas, toca sus corazones, Espíritu Santo, para el tiempo de reconstrucción. Toca el espíritu de los hijos, de los abuelos, de quienes forman parte de un hogar, de los niños, para que este tiempo sea un tiempo de reconstrucción en nuestra sociedad y en nuestro país, que comience en casa, Señor. Esa palabra, Señor, que ha sido sembrada, no vuelva atrás vacía, sino que haga aquello para lo cual ha sido enviada, Señor. Y es para prepararnos para un tiempo de reconstrucción que comienza en el Espíritu, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad. Porque eres bueno. Quiero que aplaudas al Señor en esta mañana por su fidelidad. Su fidelidad, Señor, es tan profunda. Aplaude con fuerzas, porque este es un tiempo de reconstrucción. Es un tiempo de reconstrucción para nuestras vidas. En mi vida al caminar, que cada paso que tú puedas dar sea un paso de fe, porque has despertado espiritualmente
para el tiempo de reconstrucción. Amén.